a hablar acerca del manejo intensivo de enfermería en las principales patologías de UCI neonatal. Bueno, sin más, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a cortar un poco los tiempos. Espero que la señorita Kelly ya les haya mencionado previamente. Por motivos personales, yo el día de hoy solamente les acompañaré 1 hora y el día de mañana estaremos continuando con el pendiente del tema preparado. En conjunto con los otros ponentes también a cargo. Bien, entonces vamos a iniciar este tema número 1 del módulo número 5 de las patologías, de las diversas patologías con las que nosotros nos enfrentamos en nuestra UCI neonatal. Y dentro de ellas, pues, tenemos esta patología que es tan... no sé si decirles importante, de repente la más representativa, sí creo que es el término que mejor se ajusta, más representativa, sobre todo porque del total de patologías o del total de neonatos con los que nosotros trabajamos en las unidades de cuidado intensivo, ciertamente el mayor porcentaje lo tenemos de patologías respiratorias. Y de de las demás patologías también hay un porcentaje importante, ciertamente, pero es sin duda la patología respiratoria la más, como quien decir, pues no, la prioridad, ¿no? Dentro de todas las patologías. Esta es la causa más frecuente de morbilidad de todas las patologías que aparecen, ¿sí? Y puede afectar inclusive entre un 2 a 3% de todos los recién nacidos. Por supuesto que recordemos que no todos los recién nacidos son usuarios de UCI neonatal. Del porcentaje que llega a nuestras unidades, hay un porcentaje que ciertamente es distintivo y las patologías respiratorias las representan. Más, el resto de patologías también tienen un porcentaje importante. Las patologías respiratorias pueden afectar inclusive y sobre todo a neonatos pretérminos. Y de hecho sabemos que todo recién nacido prematuro es un recién nacido que tiene menor edad gestacional y cuanto menor edad gestacional, mayor es el compromiso respiratorio. Repito, también va aunado el hecho de que se comprometen otros órganos y sistemas, pero es de digamos, el que es fundamental para que el resto del organismo, para que el resto de todos los órganos y sistemas realmente puedan funcionar adecuadamente. Si no hay un adecuado soporte respiratorio, evidentemente el funcionamiento pulmonar, el intercambio gaseoso se va a ver afectado. Y hay un compromiso importante. Y cuanto menor es la edad gestacional, evidentemente va a haber un mayor compromiso respiratorio, se afecta la membrana alveolo capilar, no hay un adecuado intercambio gaseoso y esto es producto de la inmadurez del prematuro. No existe la posibilidad en ellos de poder originar, de poder fabricar, de poder llegar a tener una cantidad suficiente de surfactante que les permita tener los alvéolos permeables y poder realizar este tan ansiado intercambio respiratorio, del cual depende precisamente, ¿no? El éxito, digamos, de que la parte respiratoria pues no se vea tan en compromiso. Pero evidentemente, en contraste con lo que nosotros teníamos hace muchos años, digamos, ya desde mediados del siglo pasado, ¿cómo empezamos? Yo les voy a agradecer, por favor, señorita Kelly, si apagamos los micrófonos para poder hacer la presentación bien. Y en suma, para el resto también de ponentes, todos los participantes con sus micrófonos apagados hasta el momento que se les permita no habilitarlos para poder hacer esto mucho mejor. Bien, entonces les decía que en contraste con lo que nosotros teníamos en el siglo pasado, a mediados y casi a fines,
pues lógicamente en lo que tenemos actualmente con una tecnología de punta, tenemos ventiladores muy sofisticados, monitores multiparámetros, tenemos pulsoxímetros, tenemos bombas de infusión, perfusión, es decir, la tecnología ha ido aumentando con la finalidad de poner a nuestros prematuros en una situación en la que puedan sobrevivir. Y eso, lógicamente, con el transcurrir del tiempo, eso ha funcionado. De hecho, además, no solamente la parte tecnológica ha tenido parte importante, además también la parte terapéutica ha tenido mucho que ver en el desempeño y en la mejora de estos prematuros. Anteriormente no se conocía, por ejemplo, con el uso de corticoides antenatales que podían madurar los pulmones de los prematuros. Hoy en día, un prematuro extremo es mucho mejor, tiene una mejor posibilidad, un mejor pronóstico si antenatalmente la madre se ha administrado o se le ha administrado los corticoides antenatales. ¿Quién podía imaginar que con el uso de surfactante exógeno, inclusive estos alvéolos podían responder mejor ante el hecho de que el niño nazca extremadamente prematuro? Para eso, lógicamente, las investigaciones y además también el uso constante de este tipo de tratamiento ha permitido llevar a cabo con éxito el hecho de que estos prematuros puedan sobrevivir. Y hablamos únicamente de sobrevivencia, no hablamos de cuán bien pueden estos niños a mediano o a largo plazo tener éxito en su propia vida sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de compromiso. Hablamos únicamente de la sobrevivencia. Más allá, eso ya es otro tipo de campo y lo veremos el día de mañana, ¿no? Con el compromiso neurológico. Pero hablando específicamente de la parte respiratoria, la idea es simplemente recuperar esos pulmones para que puedan trabajar lo mejor posible y puedan responder a toda esta tecnología, llámese asistencia respiratoria mecánica y las diferentes modalidades que podemos nosotros tener en nuestras unidades ventilatorias. Lógicamente, cuanto menor es la edad gestacional, repito, mayor es el compromiso, mayor es el riesgo, por supuesto, ¿sí? Y evidentemente el éxito vamos a tenerlo si complementamos todo esto que les menciono tanto con la tecnología, el éxito de tener un ventilador apropiado y obviamente cómo hemos mejorado con el uso inclusive de los ventiladores, ¿no? De tener ventiladores que eran enormes, que funcionaban con perillas, a tener ahora ventiladores digitales, que solamente con el tacto, pues inmediatamente podemos ingresar parámetros que puedan ayudar y beneficiar a nuestros neonatos. Entonces, todo ello, la sumatoria de todo esto, de todas estas tecnologías, tanto como la terapéutica, ha logrado evidentemente que nuestros neonatos, cuanto más prematuros son, pues tengan más éxito. Esto era impensable en años previos, en años anteriores, era impensable. De hecho, ¿cuántos niños de 1.500 gramos, de 1.800 gramos, inclusive menores de 2 kilos, y todos aquellos que eran menores de 2 kilos, fallecían? Hoy en día es realmente muy favorable y tenemos inclusive neonatos extremadamente prematuros que pueden sobrevivir con éxito. Tenemos niños que pueden llegar a pesar después del nacimiento 500 gramos, 400 gramos y luego superar toda esta trayectoria. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿cómo y en qué condiciones? Eso es un tema completamente aparte. Hablamos únicamente acerca de la sobrevida. El costo, sí, definitivamente también está involucrado. ¿A qué precio? ¿No? Sobre todo, no solamente por el lado del éxito de toda esta terapia con el bebé, sino además también el compromiso con la familia, ¿no? El impacto que tiene toda esta recuperación con ellos también es sumamente importante mencionar. Bien. Entonces, la taquimia, que es una de las
características con las que nosotros nos enfrentamos, es decir, el niño nace, el niño prematuro, independientemente de la edad gestacional, la primera evidencia de que estamos frente a una situación de compromiso respiratorio es básicamente porque el niño tiene respiraciones más frecuentemente. Y nosotros sabemos, ¿no?, que la frecuencia respiratoria en un niño normal es entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Pero, pregunta de examen, pero en ocasiones puede llegar a ser más, mucho más, de 90 a 100 respiraciones por minuto. Y no hablamos únicamente de que tenemos una polimia, una taquimia de más de 60, 70, 80, sino que puede llegar incluso a tener mucho más, sobrepasar el límite del 90 a 100 respiraciones por minuto. Es importante que nosotros reconozcamos ello porque evidentemente las respiraciones son de esta manera, ¿no? Son sumamente rápidas. Y cuanto más rápido en la respiración, se está poniendo en evidencia una necesidad del niño de poder cubrir las demandas de oxígeno que no puede hacer a través de una respiración normal. Y lo tiene que hacer de esta manera, aumentando su frecuencia respiratoria. Ahora, el motivo que lo lleva a tener este tipo de respiraciones tan rápidas, eso lo vamos a ir descubriendo progresivamente en esta unidad, en esta presentación, porque pueden ser por múltiples factores. Múltiples causas pueden llevar a que el niño pueda presentar una respiración de esta naturaleza. Pero no solamente tenemos, pues, ¿no?, las respiraciones rápidas, ¿no? Además también pueden estar acompañadas de retracciones, no solamente subcostales, intercostales, las pequeñas pausas respiratorias, los cambios de coloración, que todo eso nosotros los podemos evaluar muy perfectamente bien a través del test de Silberman, que nos permite cuantificar de manera sencilla cómo está respirando el niño, con qué carga de trabajo lo está haciendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el niño se esfuerza en tratar de recuperarse de toda esta necesidad de poder hacer un adecuado intercambio gaseoso y no poder hacerlo, ¿no? Y ustedes pueden observar no solamente que el niño está en pantalla, no solamente con polipnia, hay retracción subcostal, tenemos además el aleteo nasal y acá no se escucha, pero sin duda también podríamos escuchar, ¿no?, el famoso quejido que es audible, ¿no? Si ya nos parece escucharlo, mientras miramos la diapositiva, casi nos parece escuchar de qué manera el niño empieza a quejarse producto de esta necesidad de poder llevar oxígeno y no poder hacerlo. Pero además también la coloración juega un papel importante en ello. Claro, pero es lógico, ¿no? Porque a medida de que nuestra necesidad de oxígeno es mayor, evidentemente no hay un aporte adecuado de oxígeno. Hay hipoxia, hipoxemia, y al haber hipoxemia, evidentemente ya nosotros vamos notando, ¿no?, este cambio de coloración que no solamente es periférico, donde nosotros vemos que cambios de coloración aparecen no solamente en manitos o en los deditos, sino que de manos y pies, sino que esta ya es central, hay un mayor compromiso. ¿Y cuando decimos que es central? Decimos que es central porque además de tener no solamente cambios de coloración a nivel de las periferias, lo tenemos, también pregunta de examen, lo tenemos también a nivel de las mucosas, ¿no? Cianosis de piel y mucosa labial lingual, que nos ya está manifestando que hay hipoxemia, pero que esta hipoxemia ciertamente no necesariamente tiene que ser de origen respiratorio. Ya hemos dicho de que esta es una característica de las patologías, una de las más importantes, pero ciertamente no lo es todo. Es decir, en nuestros neonatos prematuros, no necesariamente la parte respiratoria es todo, sino que además también hay otras patologías que las vamos a ir descubriendo, no solamente el día de hoy, sino también el día de mañana, y veremos que además también hay un fuerte compromiso cardíaco. Entonces, ya vemos, ¿no?, y que es muy regular encontrar
muy usual encontrar en nuestras unidades chicos que pueden presentar persistencia de conducto arterioso que normalmente debiera de cerrarse, pero en nuestros neonatos no cierra y esto ocasiona algunos cambios de coloración. Producto además también de ello, vamos a ir viendo más adelante algunas otras patologías que podemos inclusive relacionarlas con la parte respiratoria. Bien, nuestro distrés respiratorio de comienzo inmediato, ¿no? Al nacimiento, la presencia de dificultad respiratoria en los primeros minutos, porque ya cuando el niño nace, sobre todo si estamos frente a un neonato prematuro, es muy posible de que ya en los minutos posteriores al nacimiento ya se pueda observar, ya podemos nosotros identificar que hay problema respiratorio, que hay distrés respiratorio, porque el niño no es competente, no es maduro para poder realizar esta función. Sus pulmones no han desarrollado lo suficiente, no tienen suficiente producción de surfactante para de esa manera poder realizar un intercambio gaseoso, pues como lo hace un niño recién nacido a término. Cuanto menor es la edad gestacional, mayor es el compromiso y es posible poder nosotros observar estas necesidades, estas deficiencias en los primerísimos minutos de vida, motivo por el cual si el compromiso es mayor, ya nosotros inclusive en sala de partos están brindando ya sin más, ¿no? Sin pensarlo, inclusive ya una reanimación que puede resolverse rápidamente con las primeras maniobras y si el compromiso es mucho mayor, si tenemos niños que tienen mayor necesidad, evidentemente esto derivará pues en una reanimación completa. Pero evidentemente nosotros tenemos que plantearnos que no solamente esto es prioridad únicamente de los recién nacidos prematuros, ciertamente hay un mayor compromiso en ellos y podemos observarlo, podemos verificarlo rápidamente en ellos, pero no significa que en los recién nacidos a término también podría ocurrir, podría presentarse estas deficiencias, pero no en ellos porque tengamos inmadurez de los pulmones. En los neonatos recién nacidos pretérminos son otras las causas que los llevan a tener estos compromisos, estas necesidades de oxígeno y poder derivar inclusive en una necesidad de una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, hemos hablado acerca de la necesidad del surfactante, este surfactante que se produce a nivel alveolar. Y cuando hablamos del pulmón, si yo les digo, cierren los ojos todos y hagamos una dinámica, cerremos los ojos y pensemos en un pulmón de un prematuro, veremos pues una estructura, ¿no? Bastante común, un pulmón pequeño, pero no se me ocurriría pensar de repente en la parte más profunda del pulmón, en lo que sumando todos ellos hace precisamente la estructura con la que normalmente nosotros conocemos los pulmones. Y estos son precisamente estas unidades mínimas, ¿no? La unidad mínima funcional de todos nuestros pulmones son precisamente los alvéolos, que son estructuras pequeñísimas, microscópicas, imposibles de ser observadas por el ojo humano a menos que la estructura sea más compacta y lo podamos nosotros ir relacionando tal y como ustedes ven, ya como si fueran racimos de uvas. Entonces el grupo, ¿no? El grupo, la estructura completa es lo que finalmente se puede observar a nivel microscópico de esta manera, ¿no? Como si fueran racimos de uva que van no solamente con toda su parte vascular, sino y lo más necesario que ustedes pues lo recuerden, es que es aquí donde se produce internamente en cada uno de los alvéolos, en su estructura más profunda, se van ya pues produciendo este líquido tensoactivo que va a permitir tener la flexibilidad, la membrana alveolo-capilar sea lo suficientemente competente para que pueda realizar este necesario intercambio gaseoso. No es posible, no va a ser competente, no va a ser funcional, va a haber compromisos y va a ser una respiración muy dificultosa en la medida que estos alvéolos no estén trabajando al 100%.
y eso significa que no puedan producir surfactante de manera adecuada. Y la formación, digamos que ya está haciendo sus primeros pininos, el pulmón, los alvéolos en la producción, inicialmente ya está produciendo, no en cantidades suficientes, pero sí ya está como que empezando a producir, ya se está haciendo, está tratando de empezar a producir y hacerse cada vez más competitivo en esta producción a partir de las 28 semanas de edad gestacional. Entonces, si un niño nace antes de eso, y tenemos niños que nacen de 25, 26, 27 semanas, entonces estamos frente a un niño cuyo producción de surfactante realmente no llega pues a los estándares que realmente se requieren. Y tampoco es que un niño de 30 a 32 semanas pues tenga producciones suficientes. Por esa razón es que tenemos en nuestras unidades niños de menores de 36, 37 semanas de edad gestacional con un fuerte compromiso respiratorio, que son usuarios muchas veces de alguna fase ventilatoria, llámese fase 1, fase 2, fase 3, y todos los mecanismos que están involucrados en cada una de estas fases para poder brindar la asistencia que el niño necesita, para poder complementar su necesidad con estos auxiliares externos que nos van a permitir llevar el oxígeno que está en déficit, ¿no?, a través de estos mecanismos. La dificultad respiratoria comienza, como ya les he mencionado, en los primeros minutos posteriores al parto. Entonces, es posible que nosotros podamos identificar esta necesidad ya apenas el niño nace. Por esa razón es que está el personal de sala de partos entrenado, preparado para brindar asistencia inmediatamente tras la necesidad del niño en el nacimiento. Se observa en un incremento que va a ser progresivo. Ciertamente esperamos que la respiración sea espontánea, que vaya asumiendo, ¿no?, su responsabilidad, digamos, ¿no?, de que el niño pueda ya empezar a respirar espontáneamente, pero vemos de que cuanto más prematuro es el niño, menos edad gestacional, más pequeño es, obviamente va a tener más dificultad para que pueda realizar perfectamente bien este proceso. Y esperamos que con las primeras etapas de esa reanimación, con el secado, con el colocar al niño debajo del calor radiante, con el secado, con el estímulo, el niño empiece a respirar, y sobre todo si son niños un poco más grandecitos, que vemos que puede tener una suficiente cantidad de surfactante como para que pueda el niño iniciar favorablemente con su respiración, lo puede hacer sin ningún problema. Pero vemos que la realidad es que hay algunos niños que evidentemente van a tener que requerir del uso de una de nuestras instalaciones en cuidado intensivo neonatal porque no se encuentran en esas condiciones. Los recién nacidos, que son mucho más pequeños, que son más inmaduros, suelen necesitar, ¿no?, de este soporte respiratorio con ventilación, porque no van a poder ellos cubrir esa necesidad por su propia cuenta. No les va a ser posible. Entonces imagínense que ustedes tengan en su unidad un niño como el que vemos en pantalla, que es un niño extremadamente prematuro, muy pequeño, que no necesita de una ventilación en este momento, no necesita de una ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, porque seguramente sus requerimientos no son tan grandes, ha habido de repente una adecuada asistencia prenatal con la administración de corticoides antenatales, de repente ha habido un mejor tratamiento con la administración de surfactante exógeno a través de las diferentes técnicas que puedan presentarse, ¿no? O en su defecto el niño sí estuvo en ventilación mecánica los primeros días y derivó posteriormente, después de haberse adaptado y después de por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Entonces, después de que el niño se pudo adaptar adecuadamente, ¿no?, ya está pasando a una asistencia fase 2, digamos, con el uso de un CPAP, como es el caso de esta criatura, ¿no? Entonces, va a ir derivando y vamos nosotros a ir viendo la necesidad de nuestro neonato, ya sea prematuro o a término,
dependiendo de cómo se va ajustando en estos primeros minutos o posteriores cuando ya el niño llega a la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Y vamos nosotros ya a ir brindándole, dependiendo por supuesto de la evaluación médica, porque no es criterio de enfermería. Se hace una evaluación en conjunto y el médico ya está indicando precisamente cuál es la modalidad, cuál es la fase que le ajusta mejor al niño. Si fuese el caso que el niño responde favorablemente a la administración de surfactante, vemos que además también la pulsoximetría, las valoraciones están adecuadas y no se exige demasiado, no hay un desgaste energético producto de las respiraciones posteriores a la administración del surfactante, entonces seguro que le va a ir muy bien a este niño, como en el caso que estamos viendo, con la colocación de un CPAP nasal. Pero eso lo vamos nosotros a ir descubriendo progresivamente de acuerdo a cómo el niño va evolucionando en estas primeras fases. Lo ideal es que evidentemente al niño no se le sobrecargue, porque un niño extremadamente prematuro se puede agotar muy rápidamente. Pero hay algunos neonatólogos que son un poco más atrevidos, ¿no? Entonces ya están indicando el Ensure. Inmediatamente después de la administración de la colocación de surfactante o la administración de surfactante, vamos a tentar la colocación de un CPAP para ver qué tal le va, porque es posible que el niño pueda responder favorablemente. No siempre todos los niños están en esas condiciones de fortaleza para poder responder bien, ¿no? Y necesitan este apoyo ventilatorio. La radiografía de tórax nos va a mostrar en nuestros niños un patrón característico con pulmones que están poco aireados, bajo volumen pulmonar, atelectasias difusas, al que se añaden datos que se correlacionan bien con la gravedad. Algo que quiero también mencionar con respecto a este caso es que si bien es cierto, estos niños prematuros están más comprometidos, es en los neonatos precisamente prematuros en que nosotros vemos este problema respiratorio llamado comúnmente como enfermedad de membrana hialina. ¿Sí? Muy, muy común en los neonatos prematuros. Es prácticamente en ellos. ¿Por qué razón? Porque no hay producción de surfactante. Entonces, en prematuros es característico la presentación de esta enfermedad de membrana hialina. En cambio, en la taquimia transitoria, ¿no? De recién nacido o mala adaptación pulmonar, que comúnmente también se le puede conocer, seguramente que lo han escuchado ustedes mucho, como pulmón húmedo, ¿no? Y tiene una razón de esa situación, ese nombre, ¿no? Los niños, usualmente los recién nacidos a término, se espera que nazcan a través del canal vaginal, parto normal que le decimos, ¿no? Y el pasar por el canal vaginal tiene además también como consecuencia final que a través a través del pasaje del canal vaginal, este niño pueda pasar y pueda eliminar naturalmente todo el líquido que está en el pulmón, producto de la respiración fetal, ¿no? Dentro del útero de la madre. Es la placenta la que normalmente hace la función digestiva, renal, respiratoria. Pero el niño ya estando fuera del útero de la madre, tiene que empezar a respirar por su propia cuenta, tiene que hacer operativos esos pulmones. Y eso no solamente lo hace pasando por el canal vaginal, también evidentemente lo hace si es un niño que nace por cesárea, pero sucede que el mecanismo fisiológico con el que normalmente se espera que se elimine el mayor porcentaje de líquido que está dentro de los pulmones se realice a través de esta modalidad de parto. Puede suceder que también pase lo mismo con la cesárea, sin embargo, hay un porcentaje de niños que no eliminan totalmente ese líquido a través de esta modalidad de parto. Entonces queda un porcentaje dentro de los pulmoncitos. Y al no eliminarse naturalmente
al tener todavía un porcentaje de este líquido amniótico dentro de los pulmones, obviamente al niño le recarga la función respiratoria y vamos a tener pues esta famosa enfermedad llamada taquimia transitoria del recién nacido. Muy diferente, como ustedes pueden ver, de la enfermedad de membrana hialina. Enfermedad de membrana hialina que es básicamente porque el alveolo no está maduro. El alveolo no tiene surfactante suficiente. Entonces, vamos ya nosotros haciendo la diferenciación para que ustedes puedan, de repente por ahí hay alguna preguntita de examen para que puedan ustedes responder favorablemente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, podemos entender que a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, que es característica de los prematuros, esta pequeña transitoria tranquilamente puede ser no solamente de los recién nacidos a término, sino también recién nacidos prematuros, porque hay algunos prematuros que nacen a través de canal vaginal. O sea que es posible que puedan tener esta característica respiratoria, esta forma de problema respiratorio, la taquimia transitoria, aquellos recién nacidos, no solamente pretérminos, sino también recién nacidos a término, que han nacido por parto de cesárea. Pero que además también tenemos otras situaciones que podría también aunarse y desencadenar en ello, como ser la sedación materna, asfixia o aspiración del líquido amniótico claro. ¿En qué momento lo podemos ver? Lo podemos nosotros distinguir, ¿no?, en las primeras 4 a 6 horas de vida, a diferencia de una enfermedad de membrana hialina, que eso es casi inmediato, ¿no? Y el recién nacido prematuro nace y ya deriva en una molestia, en una complicación, en una necesidad. El niño tiene un compromiso respiratorio que es evidente y que se puede visualizar rápidamente en las horas posteriores o casi inmediatamente después del nacimiento. En cambio, en una taquimia transitoria podemos observar que el niño nace, pero de tener esta particularidad de no haber eliminado el líquido de los pulmones, su problema respiratorio no se desencadena inmediatamente, porque es un porcentaje mínimo o mayor, no lo sabemos, ¿no? Nuestros ojos no pueden de manera externa valorar el porcentaje de líquido que ha quedado atrapado en los pulmoncitos de nuestro neonato. Pero lo que sí podemos observar, perdón, es que el niño va a ir necesitando más cantidad de oxígeno o va a haber una polipnia, una taquimia inmediatamente después de las 4 a 6 horas, porque ya sus necesidades van en aumento, ¿no? Y otra forma es que además también ya con estos niños nosotros estamos evaluando la pulsoximetría. Y vamos a observar que sus necesidades de oxígeno van a ir en aumento, ¿sí? Ahora, puede resolverse rápidamente, por eso se dice taquimia transitoria, ¿no? Porque eso puede resolverse y esperamos que se resuelva rápidamente. Y en ello, pues nuestro trabajo como personal asistencial tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque va a haber una relación rápida del trabajo que nosotros estamos haciendo con la recuperación de nuestro neonato. Entonces, esperamos que se resuelva rápidamente a partir de las 36 a 48 horas. Ahora, ustedes me dirán, pero hay muchas taquimias transitorias, que no se resuelven rápido. Entonces, significa que algo no estamos nosotros haciendo bien o algo más tiene nuestro neonato, nuestro prematuro, que no le permite mejorar en las horas posteriores, ¿no?, que normalmente esperamos que se recupere. ¿Cómo se observa una radiografía de tórax? Vean ustedes que diferente de la enfermedad de membrana hialina, esta aparece con pulmones en realidad, ya que es transitoria, aparece con pulmones bien aireados, ¿no? Pero se puede observar una ligera hiperinsuflación, ¿no? Entonces, inclusive para los que conocen un poco mejor y pueden hacer una mejor valoración de las placas radiográficas, hay líquido en cisuras o pequeños derrames pleurales. Respecto del distrés respiratorio leve, este es un cuadro caracterizado por signos clínicos de dificultad respiratoria que están dentro de las 3 a 6 horas primeras de vida.
¿no? Y se observan alteraciones radiológicas, no se observan alteraciones ni radiológicas ni gasométricas, porque esperamos que este distrés respiratorio se resuelva rápidamente. Cuando tenemos que hay un compromiso gasométrico, cuando ya hay un compromiso que se puede observar en la placa radiográfica, entonces ya no estamos hablando de un simple distrés respiratorio y además que no se está resolviendo de manera inmediata, sino que ya está demorando un poco más, probablemente estemos frente a una enfermedad de membrana hialina y dependiendo de si es extremadamente prematuro, lo más probable es que estemos pues frente o a una altaquimia transitoria o una enfermedad de membrana hialina. Respecto de la infección pulmonar temprana, bueno, esto siempre que si tenemos pues ya un contaminante a través de la vía de nacimiento, ¿no? Porque hablamos de infecciones tanto verticales como horizontales, pero las que tienen mayor compromiso y que pueden afectar más no solamente la parte respiratoria, sino tener en compromiso general, llegando a septicemias realmente importantes, son aquellas que son por vía ascendente, las famosas, las que son por vía del canal, ¿no? Las famosas sepsis verticales, ¿no? Y dentro de la etiología que podemos nosotros encontrar y que seguramente ustedes la relacionan mucho, tenemos el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, Haemophilus influenza, ¿no? Que son dentro de las más habituales. La menos habitual, pero que también puede pasar por vía vaginal, la Listeria monocytogenes. Bien, los síntomas respiratorios pueden ser inicialmente predominantes e indistinguibles, tales como ya le he mencionado, de una enfermedad de membrana hialina o de una taquimia transitoria. Vamos nosotros a ir descubriendo en función de cuán rápido se va resolviendo y por supuesto de si hay compromiso gasométrico o si tenemos ya también un compromiso de la placa radiográfica. De esta manera nosotros como parte asistencial, como parte de enfermería, podemos también nosotros hacer nuestra valoración. ¿Sí? En los casos más graves, ¿sí? Porque obviamente si ya esto está derivando en un problema ya muchísimo mayor, en los casos más graves ya tenemos que en estas infecciones, evidentemente ya hay un mayor compromiso, vemos cómo se va deteriorando nuestro paciente con acidosis metabólicas, el paciente puede estar en shock, inclusive, que es muy característico, ¿no? Las alzas térmicas, ¿no? Y muy común también dentro de nuestra unidad y que tiene mucho que ver y evidentemente es muy relacionado con problemas respiratorios, el síndrome de aspiración meconial, el famoso SAM o SALAM, ¿no? El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que es la llegada, SAM, la llegada de en la vía intratorácica del líquido amniótico que contiene meconio, ¿no? Es decir, el niño puede ser, inclusive no necesariamente tiene que ser un recién nacido a término, porque en ocasiones relacionábamos el hecho de que el niño inclusive sea posmaduro, pero vemos de que en realidad no es así. Tenemos niños que pueden ser prematuros con líquido amniótico meconial, con un SAM, o niños a término. Entonces, no necesariamente este es un problema que es característico de una determinada edad gestacional, que puede ocurrir en ambos casos. Y cuando esto ocurre, ¿no? Obviamente, las primeras respiraciones, el niño lo que está haciendo es respirar partículas o no solamente pequeñas, sino de repente partículas ya un poco más grandes que van a ir introduciéndose dentro de los pulmoncitos del bebé, obstruyéndolos, generando estas dificultades más grandes que pueden acarrear en problemas mucho mayores, ¿no? Los casos más graves cursan generalmente con hipertensión pulmonar. Como hay un bloqueo, se está obstruyendo los canales más recónditos de los pulmones, no permitiendo un normal funcionamiento no solamente de las venas pulmonares, sino además importante de las arterias pulmonares. Y sabemos que si la circulación pulmonar ya empieza a funcionar en la circulación sistémica
o ya con las primeras respiraciones, y esto no ocurre en pacientes que tienen compromiso cardíaco. Imagínense ustedes qué compromiso mayor cuando estas arterias pulmonares están no funcionales producto del atrapamiento de meconio en estas zonas. Entonces, hay manifestaciones clínicas, alteraciones gasométricas, ¿sí? Y en otras ocasiones la gravedad de la insuficiencia respiratoria va a ir aumentando progresivamente. El niño no va mejorando, el niño se va más bien complicando. Por esa razón es importante que este niño inmediatamente ingrese con una asistencia respiratoria mecánica. Otras causas que pueden ocasionar distrés respiratorio, tenemos el aire extravalvular, que se produce con más frecuencia en el periodo neonatal que en cualquier otra época, ¿no?, de la vida. Porque ciertamente es posible encontrar este tipo de situaciones en otras edades, pero mucho más frecuentemente en la etapa neonatal. ¿Y esto gracias a qué? Gracias precisamente a las ventilaciones positivas, ¿no? Generan estas roturas con escape del aire al espacio extrapulmonar, ¿no?, en el espacio intratorácico, y se pueden observar este tipo de complicaciones. El neumopericardio, el enfisema subcutáneo, el neumoperitoneo generalmente son hallazgos que son menos frecuentes, pero que no significa que no se puedan presentar, que también tenemos nosotros que estar preparadas por si se llegase a observar este tipo de patologías, y obviamente enfrentar con el tratamiento rápido y oportuno, que esto le corresponde por supuesto a la parte médica, pero nosotros inmediatamente estar para poder solucionar rápidamente los problemas que se puedan presentar producto de la presencia de estas situaciones. ¿Qué es muy común? Es mucho más común, a pesar de que mucho más común son las otras patologías, pero si tenemos un mal manejo ventilatorio, lo común, lo que sí se puede presentar es un neumotórax, que esta se produce de manera espontánea tras maniobras de reanimación. Claro, porque si tenemos que estamos dando ventilación a presión positiva y las presiones no son medidas con una válvula expiratoria, no ponemos una graduación especial a la válvula de PEP, entonces, o no tenemos el sistema pop-off, obviamente el ventilador manual o la bolsa autoinflable se nos va a disparar, no medimos la fuerza de nuestra mano y es posible que se puedan ocasionar estas roturas. Ahora, no solamente esto es característico del manejo de las bolsas autoinflables, es posible además también que en la propia asistencia respiratoria se puedan ocurrirse estas situaciones producto de una mala interpretación de la clínica y administración de parámetros que exceden de los límites o de las necesidades de nuestros pacientes. Bien, el neumomediastino, ¿sí?, se caracteriza clínicamente por la auscultación de tonos que son cardíacos débiles. En la radiografía se puede ver una silueta cardíaca muy bien diferenciada, pero además también con un halo, ¿no?, alrededor. Y esto también es producto probablemente de un mal manejo respiratorio o producto de alguna otra causa, puede ser alguna infección, alguna otra patología que pudiera estar ocasionando este problema. Las hipoplasias pulmonares en realidad son menos frecuentes, sin embargo, cuando se nos presenta, pues también tenemos que estar preparadas, ¿no? Puede ser primaria o secundaria, unilateral o bilateral. Las formas primarias son menos frecuentes. La hipoplasia pulmonar secundaria normalmente está asociada a oligohidramios por pérdida crónica de líquido amniótico o malformaciones renales y a hernia diafragmática congénita. Otras causas que son mucho menos frecuentes para la hipoplasia pulmonar, tenemos la presencia de masas mediastínicas, derrames pleurales, ascitis, que pueden comprimir y dificultar el desarrollo pulmonar. También tenemos la hipertensión pulmonar persistente, no neonatal, que va a haber un compromiso pulmonar, pero que evidentemente este compromiso es secundario a la persistencia o a esta presión o este aumento de presión de la arteria pulmonar. Entonces ya les he mencionado que la circulación fetal, ¿no?, en la circulación fetal es la placenta la que normalmente hace todo el trabajo. El feto no hace absolutamente nada, solamente se deja llevar, está feliz, está cómodo dentro del útero de la mamá,
y no hay mayor problema. El problema se presenta cuando el niño nace. Cuando se corta el cordón umbilical, usualmente lo que debe de hacerse es que debe de aperturarse, ¿no? Por lógica, estas arterias pulmonares y empezar ya la circulación, perdón, la circulación sistémica normal. Pero sucede que en algunos casos estas arterias pulmonares permanecen colapsadas. Y al permanecer colapsadas, hablamos acerca de una hipertensión pulmonar con un compromiso respiratorio. Los niños no van a poder realizar un adecuado intercambio gaseoso producto de que no se están beneficiando de la llegada del oxígeno a través de las arterias pulmonares. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales del distrés respiratorio neonatal. Por ejemplo, tenemos que diferenciar de neumotórax y neumomediastino, que podría, por ejemplo, ser muy relacionada con pacientes con enfermedad de membrana hialina o con SAM, ¿no? Puede ser este neumotórax y neumomediastino pueden aparecer de manera espontánea o pueden ser secundarias a maniobras de reanimación tras el nacimiento. Por esa razón, son frecuentes en recién nacidos que tienen enfermedad de membrana hialina o SAM, no grave, que requiere asistencia respiratoria. Podemos nosotros descartar además también hemorragias pulmonares que pueden aparecer en recién nacidos que están cursando con enfermedad de membrana hialina, pero que además también tengan ductus persistente, infección, asfixia, etc. Hipoplasia pulmonar secundaria a oligohidramnios, que puede presentarse también de manera simultánea con infecciones pulmonares o enfermedades de membrana hialina. Y la hipertensión pulmonar persistente neonatal, que puede presentarse como un proceso primario, persistencia de circulación fetal, pero es mucho más frecuente en pacientes que tienen SAM, como acabamos nosotros de mencionar. Dentro del plan de cuidados estandarizados, y con esto vamos a terminar, el plan de cuidados estandarizados, miren ustedes, vamos a presentar dos juegos de formas de realizar plan de cuidados para nuestros pacientes neonatales que presentan patologías respiratorias. Esta es una forma, el esquema básicamente para poder hacer registros y para poder nosotros de repente tenerlo como un aliado para quienes no trabajan con esta forma o tienen otras formas. De repente podemos complementarlo o dejarlo, simplemente seguir trabajando con lo que tenemos, pero esta es una forma en donde se describe al paciente, ¿no? Ya estamos nosotros haciendo la presentación. Aquí señala el tiempo de estancia hospitalaria, una estancia media, que para el paciente, que es un paciente que, según la descripción, es un paciente de 38 semanas, es aproximadamente de 5 días. Por supuesto que va a depender del tipo de patología respiratoria, que en este caso lo que tiene es una dificultad respiratoria. Entonces, nosotros en este esquema también consideramos las alergias, antecedentes personales y el tratamiento domiciliario. Bien, entonces para este tipo de esquemas que va a ir a continuación, ya nosotros en este paciente vamos nosotros a identificar algunas necesidades y vamos a describirlas, ¿no? Entonces, dentro de las necesidades vamos a ir mencionando algunas y no todas, la necesidad de respirar con normalidad, que se puede describir con el aleteo nasal, tiraje costal, taquipnea, quejido, o sea, es decir, está aquí describiendo el síntoma. Otra necesidad alterada, comer y beber adecuadamente. ¿Cómo? Con una dieta absoluta en las primeras horas, iniciar tolerancia oral progresiva, fomentando la lactancia materna, acá lo está describiendo. Otra necesidad alterada, eliminar los desechos del organismo. Tenemos además movimientos y mantenimientos de posturas adecuadas, y nosotros vemos hacia el lado derecho de su pantalla la descripción de estas necesidades. Bien. Paso siguiente, en este tipo de esquema tenemos los diagnósticos que ya están identificados, inclusive con sus propias etiquetas diagnósticas, ¿no? Tenemos patrón de respiratorio ineficaz, deterioro del intercambio gaseoso, interrupción de la lactancia materna,
riesgo de deterioro de la integridad cutánea, entre otros, como ustedes lo tienen aquí, y que ustedes van a contar con todo este material en su plataforma para que puedan ustedes leerlo y puedan interpretarlo y revisarlo mucho más al detalle. Ahora, estos diagnósticos están con sus factores relacionados o sus factores de riesgo. Por ejemplo, dentro del patrón respiratorio ineficaz están con sus factores de relación hiperventilación o fatiga de los músculos respiratorios, que es muy usual cuando hacemos o escogemos para poder trabajar en pacientes con dificultad respiratoria y trabajamos con esta etiqueta, con el patrón respiratorio, muy común relacionarlos con hiperventilación o con fatiga de los músculos respiratorios. Los criterios de resultado tenemos estado respiratorio que usualmente está relacionado con el famoso NOC, no con los objetivos o con el planteamiento del problema que lo vamos a ver nosotros más adelante. Y luego las intervenciones, el famoso NIC, ya vemos nosotros aquí la relación de intervenciones con las que nosotros vamos a dar el trabajo de enfermería respecto del diagnóstico planteado. Entonces veamos acá, tenemos aquí un esquema un poco más abierto, un poco más completo, para que nosotros podamos trabajarlo posteriormente. Entonces es importante que esto ustedes lo tengan a la mano, lo chequeen, lo revisen, porque posteriormente se les dejará una asignación respecto al uso de este o el otro que a continuación les voy a dejar para que ustedes puedan ya ir relacionándose y puedan trabajar con estos esquemas o planes de cuidado. Entonces vean ustedes, tenemos acá los criterios de resultado, que es el famoso NOC, y este NOC va con sus indicadores. Estos indicadores que trabajamos con este estado respiratorio, tenemos los indicadores frecuencia respiratoria, utilización de músculos accesorios y retracción torácica. Y tenemos criterios de resultado, porque es lo que nosotros estamos esperando en función del trabajo que vamos a realizar, ¿no? Y la forma en cómo nosotros vamos a evaluar estos indicadores a través de nuestra escala de Likert, que vean ustedes hacia la parte de abajo, tenemos nuestra escala de Likert que va del 1 al 5, que va desde el gravemente comprometido al no comprometido, o el nunca demostrado, el siempre demostrado, desde el grave al ninguno, desde extenso a ninguno, bueno, en fin. Hay diferentes formas de tener estos indicadores y parametrar, pero que nosotros tenemos que realizar este esquema, lo tenemos nosotros tenemos que irnos relacionando y conocer. Para las intervenciones o el NIC, aquí tenemos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la ventilación, ya acá vemos el manejo de las vías aéreas y exactamente cuáles son las actividades que vamos a realizar con cada una de ellas, para que nuestro plan de cuidado sea algo más completo. Y acá ustedes van a ver, en más negrita, ustedes ven las intervenciones y las actividades ya con menos coloración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el manejo de las vías aéreas, colocamos al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible, por ejemplo, ¿no? Y así ustedes van a ir viendo algunas intervenciones y sus respectivas actividades. Entonces, este esquema en realidad está bastante simpático. ¿Por qué razón? Porque les va a permitir de manera rápida obtener información que puedan ustedes manejar rápido en sus registros y no estar con todos sus libros de NANDA, porque yo no creo que absolutamente nadie lleve a su unidad sus libros grandes de NANDA, las interrelaciones NANDA, las interrelaciones de problemas de NANDA, del NIC, del NOC, y los propios libros del NIC y del NOC. Yo no creo que ustedes lleven los 4 libros, ¿no? Entonces, y ahora que estamos con el celular a la mano, porque tenemos la información más al dedillo, entonces podemos nosotros pues tener esta información muchísimo más rápido. Entonces vean ustedes que acá además también tenemos algo un poco más generalizado respecto a algunas intervenciones que son comunes a la mayoría, por no decir a todos los planes de cuidados, independientemente de cuál sea el tipo de problema que hayamos identificado. Entonces, por ejemplo, tenemos cuidados de enfermería al ingreso, la documentación, la monitorización de signos vitales, que generalmente son pues comunes a todos. Este es el otro plan de cuidados, ¿no? Que es más completo, que aquí viene absolutamente
todo prácticamente donde nosotros podemos plantear el diagnóstico, tenemos la planificación y en esta planificación, que es lo que corresponde al NOC y al NIC, pero ustedes van a ver aquí dentro de los resultados, los indicadores, nosotros aquí ya estamos planteando el tipo de objetivos con el que tenemos que trabajar. Y de esa manera nosotros saber exactamente cómo encontramos a nuestra paciente, para ello le vamos a colocar una determinada puntuación y luego la puntuación diana, que es cómo nosotros lo encontramos y cuánto queremos aumentarlo, en cuánto lo queremos dejar. Y para ello, en nuestra evaluación, al finalizar nuestro esquema, lógicamente veremos si con lo que nosotros hemos planteado, con las actividades realizadas, realmente pues está cumplido, ¿no? Entonces veamos acá con un ejemplo rápido. Veamos el puesto para Agua Chica y Agua Grande. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Dentro de diagnóstico enfermero tenemos la limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionadas con cuerpo extraño en la vía aérea y retención de secreciones. Tenemos como resultado el estado respiratorio, permeabilidad de las vías aéreas. Vean la escala. En la escala para este resultado tenemos una escala de Likert que va desde la desviación grave hasta sin desviación. Los indicadores, ¿no? Con estos indicadores que yo estoy trabajando, frecuencia respiratoria, ritmo, profundidad, yo le estoy dando a estos una valoración en función de la escala que yo he escogido. Que en este caso la frecuencia respiratoria le estoy considerando como de desviación moderada y la capacidad de eliminar secreciones como 2, desviación sustancial. Eso es lo que yo he valorado de este paciente que tiene este diagnóstico. Mi puntuación diana es mantenerlo en 3, pero aumentarlo a 5, es decir, que yo lo estoy encontrando en 3, pero mi intención es que llegue a 5, es decir, sin desviación. ¿Y eso cómo lo voy a conseguir? Porque eso solamente lo voy a conseguir con una evaluación que sea pues adecuada. Y esto lo conseguiré con las actividades. Para eso, la intervención que la vamos a colocar a este nivel será aspiración de las vías aéreas. Para esa aspiración de las vías aéreas, mis actividades son las que a continuación yo estoy mencionando. Realizar lavado de manos y yo voy detallando paso a paso lo que yo voy a realizar con esta aspiración de las vías aéreas. En la ejecución, yo colocaré las horas en que yo voy a realizar esta actividad. Y la evaluación, lógicamente, tal y como yo les estoy mencionando, vamos a ir variando la puntuación de 1 a 5, dependiendo si se ha cumplido con esas actividades, ese cambio que yo quiero, que deseo para este diagnóstico que he planteado. Aquí tenemos otro diagnóstico, ¿no? Con su misma planificación, actividades. Vean ustedes, intervención, oxigenoterapia, las actividades. No, acá estoy considerando la ejecución en horas para que puedan ustedes utilizarlo esto como un esquema y podamos nosotros colocar las horas de acuerdo a lo que nosotros planteemos y realicemos. Bien, con esto he terminado. Yo me tengo realmente que retirar. Les suplico, por favor, lo siguiente. Por una cuestión de respeto, vean ustedes el tema de sus micrófonos, de mantenerlos apagados, porque realmente es muy incómodo poder trabajar y no poder, porque uno se pierde básicamente cuando uno dicta la ponencia y no se puede llegar producto de que los micrófonos están encendidos. Tengan, por favor, esa precaución para que el día de mañana ninguno, y hoy mismo, el licenciado Siasquén no tenga ese problema que he tenido yo el día de hoy y tampoco el día de mañana. Yo me tengo que retirar, señorita Kelly. Toda pregunta que tengan, por favor, la solucionaré el día de mañana. Me disculpo con ustedes, pero tengo un asunto familiar, personal que tengo que resolver inmediatamente y no puedo quedarme más. Un abrazo para cada uno de ustedes. Me despido, señorita Kelly. Está bien. Gracias, Magíster Zoila. Entonces,